Bueno, vamos a empezar con definir qué son. El máximo relativo se refiere al valor más grande de la función de forma local. Esto porque pueden existir otros máximos, pero específicamente a máximo relativo es cuando existe una curva y el punto más alto se encuentra en este valor. El mínimo, por el contrario, pues se refiere al valor más pequeño de la función de forma local. En la gráfica podemos observar que se refiere precisamente al punto que se encuentra en la parte más baja. Y el punto de inflexión es el punto en el cual la función cambia de curva o de concavidad. Es decir, puede ser cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. Aquí podemos observar los diferentes puntos de inflexión. Aquí hay uno donde vemos que cambia de una parte inferior a una parte superior. Aquí hay otro y otro punto. Estos son los puntos de inflexión donde se hace el cambio de concavidad. Bueno, lo que les mencionaba, ¿cuál es máximo relativo o mínimo relativo? Es que también existen máximos absolutos y mínimos absolutos. El máximo absoluto se refiere al valor más grande de forma global y al mínimo, pues al valor más pequeño de forma global. ¿A qué se refiere? En la siguiente gráfica tenemos esta función donde existen varios puntos superiores e inferiores. Este es un máximo relativo porque está relacionada con toda la función. De acuerdo a toda la función, este es uno de los puntos máximos. Este de los mínimos es relativo y también máximo relativo. ¿Por qué? Porque aquí es donde se encuentra el máximo total o máximo absoluto de todos los puntos superiores e inferiores, igual que aquí. A este se refiere como mínimo absoluto de todas las curvas que pudieran existir en la función. Este se refiere al mínimo de todos y este al máximo de todos esos puntos relativos. Entonces nosotros nos vamos a enfocar precisamente solo a los relativos, ¿sí? Máximos y mínimos relativos. ¿Y cómo se calculan? Para el máximo relativo indica que hay dos puntos. El primero, si al derivar la función y la evaluamos en un punto A, este valor debe dar 0. Y cuando realizamos la segunda derivada de esta misma función y evaluamos en un punto A, el valor debe ser menor que 0. Esta primera parte pues nos hace referencia a que la relación de la derivada nos hace referencia a cuando existe una recta tangente sin inclinación, es decir, 0. Si nos regresamos un poquito, vamos a poder observar que cuando tenemos una curva y existe un punto máximo, por ejemplo aquí, en ese punto la recta tangente vale 0, es decir, no tiene ninguna inclinación, por eso esta referencia. Ahora el mínimo relativo pues nos hace alusión a dos reglas. Cuando derivamos la función y le evaluamos en un punto A, también debe dar 0. De forma similar, si tenemos un punto mínimo relativo, aquí por ejemplo, también la pendiente debe dar 0, es decir, en este momento, en este punto en específico, no debe haber ninguna inclinación. En el segundo punto, a diferencia del máximo, nos dice que al calcular la segunda derivada de la misma función y al evaluarla en un punto A, debe ser mayor que 0. Y finalmente, para el punto de inflexión son dos cosas. La primera dice que existe la derivada evaluada en A de la función, es decir, en otras palabras, que la función debe ser derivable en el punto A. Y 2,
que la segunda derivada evaluada en A debe dar 0. Vamos a ver con un ejemplo para revisar estas reglas. En el siguiente ejemplo dice determinar los extremos relativos y el punto de inflexión de la siguiente función. Bueno, como paso 1 es derivar la función. La función que es x al cubo menos 4x más 3, al aplicar reglas sencillas de derivación nos quedaría 3x cuadrada menos 4. En el siguiente paso hay que resolver esta expresión, la derivada. Entonces igualamos a 0, 3x al cuadrado menos 4 y nos queda una expresión de ecuación de segundo grado. Esta ecuación se puede resolver por dos formas, una despejando x y otra por regla general. Vamos a iniciar despejando x, donde iniciamos con la expresión 3x al cuadrado menos 4. Vamos a empezar a pasar del otro lado del igual los valores para empezar a dejar solamente el x. Entonces 3x al cuadrado tenemos menos 4, del otro lado de la igualdad pasa como positivo. Luego tenemos el 3 que está multiplicando, entonces lo colocamos dividiendo. Y finalmente vamos a aplicar raíz cuadrada, que es la operación contraria a la potencia cuadrada, para poder dejar solamente a x sola. Entonces aplicamos raíz en toda la expresión del cociente. Por propiedades de raíces podemos separar raíz superior y raíz inferior. De esta manera la raíz de 4 pues nos quedaría en 2 y la raíz de 3 ya no hay un número entero, lo dejamos tal cual como raíz de 3. Recordando que cada vez que exista una potencia 2 va a haber 2 soluciones. Si es x al cubo, 3 soluciones. En este caso en específico pues nos quedan 2 raíces, una positiva y una negativa. Por eso lo expresé aquí, más menos 2 sobre raíz de 3. Hay una operación que se llama racionalización, que es eliminar todas las raíces en el denominador. Lo único que hay que realizar es un producto. Para eliminar la raíz en la parte del denominador, el producto sería el denominador tanto en la parte superior como en la parte inferior. Esto en multiplicación. Esta operación no cambia la naturaleza matemática, es decir, lo que estamos haciendo es multiplicar básicamente por la unidad, porque raíz de 3 entre raíz de 3 es 1 y 1 por esta expresión es lo mismo. No estamos modificando ninguna naturaleza, es solo una operación matemática nuevamente para eliminar la raíz en la parte inferior. Realizamos el producto, superior con superior, inferior con inferior. Aquí nos quedaría 2 por raíz de 3 y en la parte inferior nos quedaría la base de raíz de 3 al cuadrado. Nuevamente recordando que son operaciones contrarias, raíz cuadrada y potencia cuadrada se eliminan entre sí y nos quedaría solamente la base que es 3. Ahora sí, tenemos nuestro resultado de una forma más simplificada. Podemos haberlo utilizado como está aquí, pero matemáticamente esto es más sencillo de manejar. Ahora, por regla general, nos dice que podemos aplicar esta ecuación y poder resolver esta expresión. Vamos a darle el valor a cada coeficiente a, b y c. Entonces tenemos la expresión que es ax al cuadrado más bx más c. Entonces para nuestra expresión que es 3x al cuadrado menos 4, a vendría siendo 3, b sería 0, porque bueno, aquí no hay una x, entonces el coeficiente multiplicado por x sería 0 y nos daría nuevamente esta expresión, y c sería menos 4. Aplicando la fórmula y todas las operaciones nos quedaría raíz de 48 entre 6.
Ahora, en este momento pues no parece que nos haya salido lo mismo, ¿verdad? Aquí tenemos esta expresión y aquí esta otra. Es solo realizar movimientos matemáticos para que ustedes vean que realmente sale exactamente lo mismo. Vamos a reorganizar este dato como aquí. 48 es el resultado de multiplicar 4 por 4 y por 3. Solamente los separé, ¿sí? En factores de producto. Ahora, por propiedades de las raíces podemos separar, siempre y cuando estén multiplicando los valores internos de la raíz, los podemos separar. Entonces separamos raíz de 4 y raíz de 3. Ojo, están multiplicando. Si estuvieran sumando, restando, no se puede aplicar. ¿Sí? Nuevamente son por propiedades de raíces. Entonces tenemos que raíz de 4 es 2, 2 y como no tiene un entero, pues lo dejamos tal cual. Ahora, pues ¿qué va a pasar? Lo que hicimos aquí fue dividir 2 entre 6. La mitad de 6 es 3 y ya aplicamos una división. Entonces solamente nos quedaría 2 raíz de 3 dividido entre la expresión que hicimos. 2 entre 6, pues nos queda un 3 en la parte inferior. De esta manera podemos observar que es exactamente lo mismo. Para practicidad podemos haber utilizado este valor desde un principio. No hay mayor problema. Que ya observamos que realizando un reacomodo es exactamente lo mismo que al realizar un despeje de X. Bueno, entonces vamos a considerar nuestra solución. X1 más 2 por raíz de 3 entre 3 y X2 la parte negativa. Por eso pongo aquí más y menos. Entonces la solución nos quedaría así, ya separándola. X1 la parte positiva y X2 la parte negativa. Muy bien, entonces ahora vámonos al siguiente paso, que es el 3. Es calcular la segunda derivada y evaluar los puntos que se van a obtener. Tenemos la primera derivada. Iniciamos con la primera derivada y a esta le vamos a volver a calcular la derivada. En este caso ya sería la segunda. Aplicando reglas generales de derivación, nos quedaría 6x. Ahora, a partir de esto, vamos a evaluar los puntos. El primero que obtuvimos fue que cuando x vale 2 por raíz de 3 entre 3. Este valor lo vamos a sustituir en la segunda derivada. Donde esté x, vamos a colocar este valor. Entonces, vamos a evaluar, aquí lo que dice, vamos a evaluar el punto x1 en la segunda derivada. Es lo que dice aquí. Aplicándolo, miren, aquí está el 6, estamos manejando la misma expresión y donde está x, sustituimos. Al aplicar la expresión, pues nos queda este valor. Realizando este mismo procedimiento cuando x vale 2, que es la parte negativa, la raíz negativa, obtendríamos menos 4 por raíz de 3. Es exactamente lo mismo, solo que en este caso es este valor de x que vamos a sustituir en la segunda derivada. Ahora, esto es meramente de información, es de carácter de dato para saber cuál va a ser mi punto positivo o máximo y cuál va a ser mi punto mínimo. Entonces, aquí la regla nos dice, cuando derivas la segunda derivada en cierto punto, en este caso A vendría siendo este valor, ese vendría siendo A. Entonces, si cuando evalúo la segunda derivada en un punto y me da mayor que 0, entonces estaríamos manejando que este dato de x corresponde a un mínimo, ¿sí? Entonces, como 4 por raíz de 3 es mayor que 0, entonces estaríamos hablando de que esta x pertenece a un mínimo, ¿sí? Este dato solamente es informativo, ya no lo vamos a ocupar para alguna operación, solamente nos está indicando
si es un máximo o un mínimo. De igual forma, para el otro dato nos dice que si al evaluar la segunda derivada en cierto punto es menor que 0, estaríamos tratando de un máximo. Este valor, sin tener que revisar el decimal, simplemente pues ahí tiene el signo menos, nos hace referencia es que es menor que 0, y este dato, esta X, es lo que vamos a ocupar para obtener el punto máximo. Ya solo nos faltaría el valor de Y. Ahorita ya podemos definir que cuando X es positivo y con este dato pertenece al punto mínimo, y cuando X tiene este valor que casualmente fue negativo, pues se refiere a un máximo. Ojo, el signo no nos define si es máximo o mínimo, tal cual lo podemos observar. Podríamos pensar que el máximo debe ser positivo y el mínimo negativo, y no es así. Por eso es necesario realizar esta operación donde podemos aplicar la regla y decir, ok, una vez que evalué este punto, me salió positivo y la regla dice que los positivos pertenecen al mínimo. Y de igual forma, al evaluar otro punto, revisamos que es negativo y la regla nos dice que si es negativo pertenece a un máximo. Lo que tenemos que recordar son los valores de X. Entonces, el valor de X1 con el valor de 2 por raíz de 3 entre 3 responde al mínimo, y por el contrario, el valor de menos 2 por raíz de 3 entre 3 pertenece al punto máximo. Paso 4. Bueno, ya determinamos cuáles son los puntos de X máximo y mínimo. Ahora nos faltaría revisar cuáles son los puntos de Y. Vamos a utilizar la función original. Sí, la función original. Y con los puntos que hemos determinado, este ya lo calculamos y ya definimos que es mínimo, y este que ya definimos que es máximo, vamos ahora a sustituir en la función original donde esté X, tal cual está aquí, y nos va a dar un valor. Entonces, la situación es obtener el valor de Y. Ya tenemos X, vamos a obtener su correspondiente Y para finalmente ya decir este es el punto mínimo. Entonces sustituimos en la función original donde esté X, y para el primer punto de X1 obtenemos un valor de Y de menos 0.8. Para el segundo caso, cuando X tiene este valor, que es menos 2 por raíz de 3 entre 3, sustituimos en la expresión y por aquí nos da 6.08. Justo ahora que estoy revisando esto, todo lo hago a mano, podemos observar que por aquí se me ha pasado cambiarle el signo, ¿sí? Debe corresponder, este debe ser menos y debe ser menos. Ojo, la operación ya se realizó correctamente en calculadora y este es el valor correspondiente, solo que aquí se me pasó ponerle el signo menos. No se preocupen, lo voy a corregir, pero ahora les digo que sí, aquí sí se colocó bien, solo faltó ponerle aquí menos y menos. La operación está correcta, si lo realizan, este es el valor. Bueno, entonces, dicho eso, lo que vamos a obtener ya son los puntos máximos y mínimos. Aquí les voy a dejar nada más aquí que es menos y es menos, ¿sí? Entonces el mínimo relativo, el punto mínimo relativo se compone de esta X y de la Y que hemos obtenido al sustituir precisamente esta X en la función original. El máximo relativo entonces corresponde a esta X que previamente ya revisamos con la segunda derivada que corresponde al máximo, y la Y que sería esta de aquí. Bueno, finalmente vamos a obtener el punto de inflexión. Ya obtuvimos los puntos extremos relativos, es decir, máximos y mínimos relativos. El punto de inflexión vamos a partir de la segunda derivada. Esta es la segunda derivada de la función original.
¿sí? Derivamos una y luego 2 y nos quedó esta expresión. Y vamos a resolver x, es decir, vamos a igualar esta expresión a 0 y resolver. En este caso es relativamente sencillo porque solamente es despejar el valor de x, donde nos quedaría, tenemos 0 del lado derecho y si 6 está multiplicando, pasaría dividiendo. 0 entre cualquier constante nos daría 0 y finalmente vamos a obtener nuestro punto y. Es decir, ya en esta parte hemos obtenido que el punto x de nuestro punto de inflexión es 0. Ahora vamos a obtener nuestra y, que es sustituyendo en la expresión original. Cuando x vale 0, aquí vamos a sustituir y aquí vamos a sustituir. Ya podemos ir observando que el valor que vamos a obtener, pues esto se cancela, esto también, y obtendríamos el valor de 3. Y ya sería todo. Nada más vamos a construir la expresión del punto, donde ya dijimos que x va a tener el valor de 0, que se obtuvo precisamente de resolver x de la segunda derivada. Y y, que cuando ya hemos obtenido x, lo sustituimos en la expresión original, y hemos obtenido 3. Y sería todo.